Hola, yo soy Jimena Erazo y quiero darles la bienvenida al segundo episodio, a la segunda entrega de Conversaciones con Artistas. Primero que todo, quiero darles las gracias a todos los que se han conectado en el primer episodio. Gracias por sus comentarios. Para nosotros es muy importante y bueno, este espacio cada vez se va transformando más para que sea ameno, para que sea más cercano para ustedes y para nosotros. Quiero saludar a mi compañero de Conversaciones con Artistas, al director, al creador de este espacio, Juan David Correa. Hola. Hola Jimena y hola a ustedes y de verdad gracias. Hoy cambiamos de disposición, nos vamos acoplando a ver si podemos conversar de a tres más cómodamente. Encontrar el ritmo de una conversación es difícil y de eso se trata este ejercicio de hablar con creadoras y con creadores colombianos. Así que gracias a ti Jimena y gracias por supuesto a nuestra invitada de hoy. Así es, yo le doy la bienvenida a Marcela Valencia, actriz, activista, creadora, gestora, cofundadora del Teatro Petra, que lleva 4 décadas en acción. Marcela, bienvenida a este espacio. No, muchísimas gracias Jimena, muchísimas gracias Juan David por tener el honor de conversar con ustedes. Bueno, Marcela, empecemos por el principio. Usted nació en Popayán, años 60. Qué pena revelar el tiempo. pero Revelemos lo el ve. tiempo, Sí, no existe, eso solo existe en la cédula. Pero bueno, usted nació en esta ciudad que es conservadora, que la conocemos por las iglesias tan hermosas que tiene, o sea, católica, y luego se viene a Bogotá a estudiar, también en un colegio católico, ¿no? Re católico. Conservador y rígido. Entonces, a mí eso me llama la atención. ¿En qué momento usted decidió ser actriz? ¿En qué momento? ¿Cuál fue el episodio en que usted dijo, yo quiero dedicarme al teatro y a ser actriz? Yo no lo sé, porque realmente, primero, sí, Popayán es una ciudad pues conservadora, pero yo no viví prácticamente allá. Al mes de nacida yo estuve ya en Bogotá, entonces yo realmente me considero rola. Eh, y no, claro, soy católica, pues mejor dicho, nos criamos en un país católico. Mi familia era católica, pero no, digamos, rígida, de usted tiene que ir a misa. Pero yo sí entro a un colegio de monjas, después el otro colegio, que es el nuevo gimnasio donde me graduó, que no era de monjas, era más rígido que si hubiéramos tenido monjas. Entonces, eh, yo no sé en qué momento, porque ninguno de los dos colegios eh, yo tuve acceso al teatro. Y sobre todo en la época en que yo estudié, como que estas cosas no se daban, estas prácticas. En el nuevo gimnasio a nosotros ni siquiera nos dejaban hacer la semana cultural con otros colegios que fueran de hombres. Además, siempre fueron colegios femeninos. Yo, la verdad, no sé en qué momento digo quiero ser actriz. Yo no puedo decir, no, es que cuando yo era chiquita, yo imitaba y yo me decía, eso sería carreta. Eh, yo siento que mi generación, nosotros salíamos como muy confundidos, como que no sabíamos qué queríamos estudiar y yo fui una de esas alumnas. Yo lo único que sentía era que yo quería, que no quería algo donde fuera una oficina, donde me atara y eso. Y no me pregunten por qué, yo termino escribiéndome a la escuela de teatro. Yo quiero activar la imaginación, a lo mejor me inventé esto, pero creo que es parte de lo que queremos tratar de hacer con Jimena. Y es que en algún lugar sobre ti o en alguna entrevista que hiciste antes, leí que había un dispositivo en ese colegio católico de la infancia que quedaba como en la calle 19 de ese colegio, ¿no? El primer colegio, el María Auxilia. ¿Cuál era? ¿Cuál era Ah, el...? no, yo estoy en un colegio muy particular y muy divertido que se llamaba, en la 19 con cuarta, que se llamaba Colegio del Niño Jesús de las Señoritas Vanegas Calvo para niñas y niños escogidos. No, eso, Ahí Ay, hay qué una nombre tan propuesta especial. dramática, Sí, ya el no, grande. nombre. eso, por ejemplo, Juan David, donde este colegio hubiera tenido bachillerato, hubiera sido una maravilla, porque esto lo manejaban dos solteronas, Anita y Oli. Y nosotros, yo nunca tengo la sensación, me toca ya en bachillerato, cuando paso, nosotros no teníamos de 8 a 9 geografía, de 9 a 10 inglés. No, nosotros llegábamos y un día perfectamente podíamos estar en el solar sembrando matas. Ay, qué rico. Durábamos una semana estudiando matemáticas. Otra historia.
ellas nos dejaban a veces en el patio y se iban en plenas previas. Se iban a hacer cosas. Entonces nosotros nunca nos copiábamos. Eso de la copialina a mí nunca, porque imagínense, ellas se iban. Yo hubiera podido hablar con el compañero, dígame, nadie hacía eso. Nos dieron una responsabilidad. A mí me mandaban al banco al frente y ellas estaban mirando de primaria para que uno consignara cosas. Claro, ellas estaban mirando, entonces vaya usted al banco. Y nosotros, y los exámenes eran cabeza y cola. Entonces, por ejemplo, sí. ¿Ves que todo tiene un Era origen? cabeza y cola, entonces había un salón para kinder, otro para primero y segundo, y en otro estábamos tercero, cuarto y quinto. Y cuando una alumna o un alumno sobresalía, había un pupitre más alto. Entonces uno quedaba más alto que todos y duraba un mes ahí porque uno fue, digamos, la mejor. No, este colegio para mí fue maravilloso porque fue otra cosa. Pero yo, como eso solamente tenía primaria, entro al Pureza de María. Y ahí empiezan eso de 8 a 9 geografía. O sea, cambia como todo, ¿no? Como Pureza María, ya en el norte, en la 147. Muy bien. Entonces, pues yo me refería a ese dispositivo en donde ponían a la gente más alto si se destacaba, como en la tarima. puede ser. No, ahora, si me preguntan, mi abuela era poeta, escribió libros de poesía y hacía crítica de teatro en el Liberal de Popayán. Bueno, entonces ahí ya... Entonces, aunque fue una abuela con la que poco tuve relación porque ella vivía en Popayán y nosotros en Bogotá, entonces pues no era tan fácil ir y venir. Digamos, eso, y tengo mucha familia de músicos, pero músicos. Pero digamos, lo más cercano es mi abuela que escribía crítica de teatro en el Liberal de Popayán. Pero nadie ha sido actriz, pero yo no puedo decir, no, es que yo desde chiquita quise ser actriz. Y llegué y me inscribí a la escuela de teatro, a la distrital, que era en Los Sótanos. Y ahí, Los sótanos de la Jiménez. Los que Sótanos ahora de- es la ENAT. no es la ENAD, porque era No, la digo ENAD. después. Era la ENAD y nosotros. Y la ENAD era como, está reconocida como de los actores buenos, como que la distrital éramos los chirris. Sí, y ahí me encuentro con Fabio Rubiano. Yo a veces siento que si no me hubiera cruzado con él, yo no sé si hubiera seguido esto. Si hubiera seguido esta carrera, por cosas que uno empieza a afianzar, ¿no? Con los compañeros, con cosas. Y a mí no me gusta nunca pensar que el destino esté escrito, porque siento que uno se podría volver muy mediocre. Ah, no, es que como eso va a pasar, vea, se va a caer esa pared. Ah, pero es que eso estaba escrito. Debemos que se caiga, ¿no? Entonces, pero yo no sé si a veces sí hay cosas que a uno lo guían o lo marcan, ¿no? Eso de escribirme, no a escribir, y paso y me encuentro a alguien como Fabio Rubiano, que pues si estamos hablando son 40 años. Entonces no sé si a veces sí hay cosas que están ahí marcadas. Pero ese encuentro que ocurre, creo, puede ser la fundación mítica de la imaginación en una buceta, va a definir un montón de historias para ustedes dos, de las cuales muchos somos felizmente espectadores y felizmente testigos de ese crecimiento. Sin embargo, antes de que llegues a ese mundo, que también es el mundo de Jimena, la pregunta es, tú sales del colegio y es raro que en tu casa no digan nada, te vas a dedicar a ser actriz y todo bien. Sí, no, pues digamos que mis papás eran tranquilos. Mi mamá me dice como, ¿por qué no estudia una carrera que le dé plata? Pues porque sí, Siempre eso. nos dicen eso. Siento, pero no como si usted estudia teatro, de aquí se va. No, 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 nunca fue así. Mi padre era abogado y antropólogo. Y yo vengo de una familia de arqueólogos y antropólogos bastante. Y mi padre incluso trabajó mucho con los indígenas y alcanzó a hacer leyes a favor de los indígenas. ¿En el Cauca? En el Cauca. Y después lo nombran juez acá en Bogotá. Entonces él se viene y termina entrando a trabajar en DAINCO, que eso ya no existe, que era el Departamento de Intendencias y Comisarías. Y yo salgo de 15 años, Juan David, porque yo era renerda, rejuiciosa. Como lo es ahora. Sí, pero digamos, bueno,
Entonces salgo de 15 años y yo digo, entonces mi mamá me dice, ¿por qué no estudia algo que le dé plata? Y yo entro y digo, ¿qué carrera hay que dure 2 años? Ahí como por... Para, Y entro a hacer una cosa que además hasta me da pena decir que no aprendí nada en el sentido de que por lo menos yo entro a estudiar hotelería y turismo. Si me preguntan, yo soy la peor cocinera. Yo no, yo me hago un huevo duro y ya. Ni siquiera digo, bueno, pero es que yo me metí a esto y aprendí a cocinar. O sé mezclar tantos tragos con tantas comidas. No, yo realmente hice 2 años de eso, le llevé el cartón a mi mamá y me metí a la escuela de teatro. ¿y eso en el SENA o qué en la otra? No, yo estudié en Impau, Ni pao. que era de... entonces, fue como, mire, usted me pidió una carrera, aquí está ella, pero no fue por una imposición, lo hice más por ella, pero no fue una cosa que usted estudia una carrera y no, no. Realmente yo me hubiera podido meter ahí actriz y no hubiera pasado gran cosa. Pero Marcela, de todas maneras, tomar la decisión uno de ser actor es de valientes, lo digo yo también. Entonces a nosotros nos mueve es la pasión, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó ahí a la escuela? Sí, yo creo que cuando uno se mete a hacer estas cosas en estos países, y creo que en todos, a uno sí lo mueve una pasión muy grande. Porque yo tuve una época muy dura, yo calculo entre los 35 y por ahí 40, 45, donde yo renegué mucho de esto. Y hasta me decía yo quiero cambiar. Uno es muy ingenuo o muy bobo porque uno a los 35 a veces se siente viejo y dice, ay, no, pero yo a esta edad, ¿qué voy a empezar a hacer ahoritica? Y como que me dejé llevar y seguí ahí, entonces que una cosa que la otra, y ya, pues cuando yo me doy cuenta son 40 años que yo volteo a mirar y digo, y que en esos momentos doy las gracias porque finalmente uno todo ese tiempo sembró, o sea, no, sembró y empieza a recoger. Pero fue mucho tiempo y con muchos, digamos, dolores a muchos niveles, tanto económicos y como también de la profesión, ¿no? De darse cuenta en muchas cosas que finalmente que tú estudies y que tú te formes y que tú hagas cosas realmente no importa. Entonces yo me acuerdo que yo brava le decía a Fabio, pero yo para qué sigo haciendo cursos de actuación, de danza, porque yo incluso estudié danza, me moví, ¿para qué si eso finalmente no sirve para nada? No sirve para mucho, por ahora lo dices y ahora lo... Pero creo que por ahí hay una buena idea de este espacio y es como un montón de cosas que hacen los creadores, chiquitas, media hora trabajan un día, después hacen un papelito de una serie, después hacen una obra, después escriben una cosa y eso va quedando, eso es como una especie de campo, como dices tú, que ha sido regado todos los días, incluso a veces con dolor y con desesperanza, porque uno dice, bueno, yo no voy a vivir de esta cosa, ¿yo qué hago aquí? Pero cuando voltea atrás resulta que uno tiene un bosque, que uno tiene un montón de cosas que empiezan a aparecer y empiezan a florecer, ¿no? Sí, por eso digo que menos mal yo me encontré con Fabio porque Fabio es una persona muy positiva, que todo el tiempo está diciendo esto se puede lograr, esto se puede hacer. Fabio siempre piensa en positivo, yo no. Entonces, él siempre estuve para decirme, no, esto se va a poder, espera y verá, esto se va a poner bueno, esto va a salir bien. Si yo hubiera estado sola, yo creo que yo renuncio y digo no. Incluso cuando se compra la casa Petra, que él me dice, mire, nos están vendiendo esta casa y uno sin un peso y yo, no, pero metámonos porque esto vamos... Y yo me meto porque él se mete. Y Fabio dice, la plata es lo de menos. La plata no importa. La plata llega. Y me he dado cuenta que es una persona que sí que la plata le llega. Yo no tengo esa capacidad de ser tan positiva. Y hoy en día puedo decir que después de casi ya 10 años, que no ha sido fácil porque nosotros nos metimos con un leasing
donde teníamos que pagar 25 millones mensuales. Yo decía, Dios mío, ¿de dónde? Y tenemos la suerte de tener, cuando está el Petra, la casa llena, de poder cumplir. Y después de 3 intentos, por fin nos ganamos la LEP para compra de casa. Que porque había una cosa, que porque... Entonces yo digo, definitivamente este hombre es muy teso. Dijo, aquí nos vamos a quedar, esto se va a poder y es total. Y sí, claro, nos ganamos la ley hasta ahora, hasta este año. Pero ya uno sabe que esa deuda se va a ir. La LEP, para quienes nos están viendo, es la Ley de Espectáculos Públicos, que con el recaudo de los espectáculos que se hacen en Colombia tiene una devolución al Ministerio de Cultura, que maneja unos fondos para que los grupos artísticos y teatrales del país concursen para obtener dinero para infraestructura, para fortalecer sus infraestructuras culturales, y a eso se refiere Marcela. Esto para que haya un poquito de pedagogía también aquí en la conversación. Así es. Sí, ya iba a decir eso, y infraestructura y compra. Entonces, en este caso, nosotros nos ganamos la compra y ojalá podamos seguir para infraestructura. Y esto ha ayudado no solamente al Petra, sino a... Porque uno de artista, ¿de dónde va a comprar una casa? Y eso que nosotros compramos Barasanta, que ya tenía el teatro hecho. Pero, por ejemplo, uno ve ahorita a Jorge Prada de Quimera, y yo me siento la mujer más feliz cuando ellos construyen su casa. Creo que está en el 7 de agosto, me puedo estar equivocando, y yo lo veo por redes y todo, y la estrenan gracias a esto. Y así uno va, por ejemplo, al Matacandelas y ve esa sala tan espectacular, y todo esto gracias a estas ayudas, que sin esto hubiera sido imposible hacerlo. Entonces son espacios culturales donde logran tener su casa, donde logran tener, porque la infraestructura son luces, son la silletería, son muchas cosas, y eso es costosísimo. No, pues, eso no es es un sueño hacerlo. insonorizar una casa. Si solo insonorizar un estudio ya cuesta, imagínese ya toda una sala de teatro. Entonces eso, digamos que el Petra ya lo tiene, y fue una de las noticias más felices de este año. Marcela, usted dice que sin Fabio tal vez usted no seguiría. También que Fabio ha sido como el motor, pero resulta que Fabio dice que usted es el motor de Petra. Sí, eso dice. Usted es gestora, ha sido jefe de prensa, productora. Me imagino que esto lo hizo por elección o por necesidad. ¿Cómo es este proceso? Cuando nosotros estábamos en la escuela de teatro, sobre todo la distrital, terminábamos no graduándonos. Y terminó, Fabio empezamos con un grupo como Venga, estudiamos dramaturgia latinoamericana. Entonces nosotros estudiamos en la mañana y en la tarde nos íbamos a mi casa y cogíamos obras. Íbamos a la biblioteca, pedíamos libros, nos íbamos, bueno, y para resumirles, encontramos una que se llamaba La quema de Judas, de Román Chalbó, que es un venezolano, y Fabio dice, yo la adapto. Fabio sí era digamos, el alumno más sobresaliente, eso lo teníamos claro todo. Y empezamos un grupo y montamos La quema de Judas, y hoy en día estamos hablando del Teatro Petra, y nos toca como a nosotros hacer las cosas. Después nosotros de eso pasamos al taller de Santiago García, y duramos 3 años ahí, y fue, pues García traía, aparte de ser Santiago, traía muchos directores, dramaturgos de otros países, de Alemania, de Francia, y nosotros tuvimos la oportunidad de estudiarlos ahí. Entonces yo me di cuenta que mientras Fabio dirigía, había que conseguir recursos. Entonces yo empiezo instintivamente a empezar a llamar a empresas y a presentarme, porque en eso sí no me da pena, y a presentarme, mire, yo soy esto, y empezamos a tener talleres con petroleras, Roman Haas, que ya no debe existir, Ecopetrol, y empezamos a dictar talleres ahí y a conseguir recursos. Talleres de teatro. Talleres de teatro, y entonces con Filap, que ya no sé si exista, que era de pinturas y ahora son esmaltes y todo, ellos nos patrocinan los afiches.
Y en esa época entonces uno iba a todas las universidades con su afichito pegándolas en universidades, en bares, en cosas. Y entonces yo también termino diciendo, bueno, pero hay que hacer prensa. Entonces termino yendo al Siglo, al Espectador, a la Nueva Prensa, porque y uno iba con sus foticos y todo en la mano. Oiga, mire, yo me llamo Marcela Valencia, soy del Teatro Petra, vamos a estrenar. Y durante muchos años hice, digamos, ese tipo de cosas sin saber que ahorita de pronto se llama productor o gestión cultural o cosas así, y a conseguir recursos. Entonces yo empecé a conseguir ciertos recursos, empecé a hacer prensa, empecé, por ejemplo, a Octavio Arbeláez a llamarlo de un teléfono público que se le cortaba, que las monedas, y yo, oiga, Octavio, yo soy tal y tal, y cuando venga a Bogotá, venga, nos ve, y a insistir y a ser intensa, y a llamar aquí, y a llamar allá. Y empezamos a presentarnos en Manizales y después llega el Festival Iberoamericano, entonces invitar a Fanny Mique a que nos viera, y yo hacía todas esas cosas y ya después las empiezo a hacer, digamos, más grandes con festivales internacionales, cuando nos empiezan a invitar, hasta que llega la tristeza de no saber inglés, no sé inglés, de pensar en que yo dije, yo siendo actriz, ¿para qué voy a necesitar el inglés? Y en mi generación, pues era una cosa que los que estudiaban inglés estudiaban en colegios que eran caros. Claro. Y en la época mía, salir fuera del país, salía la gente que tenía plata. Ahora ya no, los pelados con plata y sin plata van y vienen, y eso a mí me parece buenísimo. Pero en mi época no. Y entonces ya empezamos, no, que hay un festival en Alemania. ¿Quién lo maneja? ¿Quién habla inglés? Entonces Liliana Escobar, que estaba con nosotros, habla muy bien inglés, lo escribe muy bien. Entonces Liliana empieza a ser como mi traductora. Yo le decía, Liliana, escriba eso, escríbale aquí, escríbale allá, escriba, ponga esto, ponga lo otro. Y ahí empieza, digamos, un dolor de llegar a esos países y no poder yo vender o hacer como me sentaba con los otros. Hablar de tu idea con esa fuerza. Con esa fuerza, y ya hoy en día, aunque yo siento que la palabra productor todavía en Colombia no la tenemos. Si uno llega a otros países como, y hablemos de Latinoamérica, como Argentina, Chile, y en esos mercados que uno hace, está el productor. Yo, cuando nosotros teníamos mercados, sigo yendo yo a vender las obras, la actriz, ¿sí? Estos tienen los productores, ningún actor ni nada, es el productor el que va. Y esa figura sigue siendo una figura que no existe en Colombia, que no hay, que uno diga, y claro, en eso, digamos, Daniel Mique, que ya en esos momentos no puede, porque está trabajando con el CNA, y pues digamos, eso es cruce de intereses, sí lo hizo durante mucho tiempo, pero Daniel, como Daniel existe uno y no más, nadie se dedica a, voy a vender este grupo o este espectáculo. No hay gente así acá en Colombia. No, No es muy existe. poco realmente. No existe, o Juan cada David. uno produce sus obras, entonces... No existe, Juan David, y eso es súper difícil. es súper difícil porque nosotros, el Petra, sigue vendiendo obras, tocando festivales, hablo internacional, porque no existe el cuento del productor. No existe, eso no. España lo tiene Argentina. Yo no sé tanto si Perú, Ecuador, lo tiene Chile, pero nosotros en Colombia no lo tenemos. Gestores culturales hay, pero no productores. Sí, pasa un poco lo mismo en literatura, que no hay muchos agentes literarios acá. Quizás tiene que ver con nuestra propia historia cultural de los últimos 30 años, pero bueno, no nos vamos a meter ahí en el tema político o también, pero oyéndote, pensaba en mediados de los 90, cuando ustedes entonces arrancan ya, yo me acuerdo haber visto por allá en el año, no sé, 90 y pico, la obra de Opio en las nubes, que ganó un estímulo de Colcultura, porque todavía no había Ministerio de Cultura aquí en la sala del Teatro de la Calle 71, Mosca, yo no sé, es como una época en donde ustedes empiezan a hacer un teatro, no sé si es el mismo momento, unos años antes o después, pero ahí también hay un momento en donde yo me he preguntado muchas veces qué sintieron ustedes cuando empiezan a ser llamados por la televisión, como que hay un momento en donde ustedes son invitados a ser parte de actores de televisión, y obviamente eso suponía pues una reflexión, me imagino yo, muchos actores de teatro como los del Libre dijeron no, nunca para allá, nosotros no vamos a llegar allá.
Y ustedes sí, digamos, ustedes entran a la televisión. ¿Qué significó como esa especie de negociación, transacción y diálogo con el mundo ya mucho más industrial, digamos, de la producción y de la actuación? Eh, yo he hecho de televisión, pero menos. Siento que a Fabio lo han llamado más porque yo entendí tarde cómo se estudiaba para televisión. Yo no entendía. Entonces, a mí me daban un libreto y decía, voy a poner un ejemplo, esta mujer se sienta en la mesa, se toma un café y habla de tal cosa. Entonces yo lo ensayaba así. Y cuando yo llegaba al set, pues de pronto el director lo ponía a uno a caminar. Y yo me empecé a conflictuar. Y no entendía. Ya después con los años entendí. Y a Fabio sí lo empezaron es más, todavía lo llaman mucho. Lo empezaron a llamar mucho y nosotros nunca dijimos, ay, no, eso, yo nunca he considerado la televisión como algo menor. Ujú. No puedes, es que no es algo menor, tiene diferentes lenguajes. Entonces, nosotros siempre dijimos, si hay que hacer televisión, televisión, si hay que hacer cine, si hay que hacer teatro. Y de hecho, en estos momentos sabemos que hay muchos actores que están con nosotros, pero que los llaman a proyectos. Y como uno dice, Juan David y Jimena, Coca-Cola mata tinto. No, Ante, ya no, eso era antes. Ahora, Coca-Cola sepulta manantiales. bueno, mentiras. Entonces, tinto mata Coca-Cola siempre, queridos Bueno, y queridas sí, amigos, pero, siempre. pero a lo que me refiero es que ante un actor que le ofrezcan una novela en esa época, en estos momentos ya series que tienen otro nivel, económicamente el teatro nunca va a poder competir. Entonces nosotros, Fabio no es una persona rígida. Hay actores que están grabando y, oiga, hoy no puedo venir a ensayo. Ah, listo, entonces cuadramos ensayos por personajes, por escenas. O sea, no nos matamos la cabeza con que si tú estás haciendo un proyecto de televisión te vas. Es absurdo y hay actores que se van y uno los entiende. Entonces entendemos que hay algo que se llama reemplazo. Claro. Y entonces sencillamente, pues las obras se reemplazan, pero no se dejan de hacer. Nosotros nunca hemos parado una temporada o una función, algo, porque el actor, a menos pues que uno se enferme el día anterior, pues eso sí ya es algo que a uno se le sale de las manos, pero nosotros nunca hemos cancelado una temporada, una función, porque el actor se fue. El actor se va y pues se reemplaza. Como en Con la dolor, vida. porque no es que uno diga, "Ah", pero y ese actor, tenemos actores muy chéveres que entienden que sí, pues que a ellos les salió una cosa que es importante para ellos y que se van porque no solamente es importante por plata, sino por visibilidad, por cosas. Pero también pasa una cosa, yo creo que ya menos, y era que a unos siempre, ay, pero está haciendo teatro. Ujú. Entonces hay que darle el tiempo. Entonces van a pedir permiso. Entonces, que eso tampoco es chévere. Pero Eso, no lo eso, dicen, ¿no? En las producciones dicen eso. Si estás haciendo teatro, Lo, es... lo que pasa es que, claro, con todo esto el sindicato cambió, porque antes tú empezabas una grabación a las 7 de la mañana y podías hacer la 1 de la mañana y estar ahí. Ahora ya no, ahora ya tenemos las 12 horas. Y generalmente uno lo llaman a las 7 y uno ya sabe que a las 7 se va, sí o sí se va, esté en lo que esté. Entonces las funciones son a las 8, entonces uno sí logra compaginar esas dos cosas, ¿no? Y ahora digamos que la televisión tiene más respeto con esas cosas. No es como, pero igual lo quieren a uno tener 24 horas disponible. Y yo entiendo cuando uno está con un personaje de reparto o con un personaje protagónico, pero cuando uno está, no sé, si hay una serie de 8 capítulos y uno va en 2, pues entiendan que uno no puede estar ahí. A ver, entonces cuadremos cómo van a ser las dos, pero eso digamos que ha ido cambiando y en eso pues por supuesto ha metido mucho el sindicato la mano. De hecho deberíamos de llegar, y a los que me están viendo van a gritar, los productores y los managers, deberíamos llegar a las 10 horas, Claro. que eso ya lo Bueno, tienen en la otros reforma países. laboral tiene que tratar este tema, ¿no? Porque precisamente la jornada es de 8 horas y lo otro se llaman horas extras, como cualquier trabajador del mundo. Entonces, creo que esa es una de las conquistas que hay que tener. Bueno, Claro que hay una cosa también, Juan David, es que yo sí lo admito. En televisión a uno le pagan muy bien, muy bien. Le pagan por encima de los estándares de lo que puede ganar una empresa que, no, es que usted tiene que tener 8 horas. Eso sí hay que aceptarlo, porque decir lo contrario sería también decir mentiras. El cine ya con la ley de cine y todo está pagando mejor, porque incluso uno a veces se ganaba mejor haciendo teatro que haciendo cine. sí.
Entonces uno dice, porque la gente cree que cine es como Hollywood, ¿no? Que entonces le pagan en una serie $1.000.000 por capítulo. No, eso no pasa todavía porque el cine también es muy caro. Pero ahora también se están haciendo muchas producciones y ya entraron esos directores y esos productores a entender que hay que pagar y ya empieza uno a tener otro tipo de tarifas. Bueno, Marcela, ya que usted toca el tema del cine, hay una obra que usted hizo en el 2004, Dos Hermanas, y luego la adaptan para cine. Quiero que usted nos cuente sobre esta obra Dos Hermanas, que para usted también ha tenido bastante significado. Es, digamos, satisfactorio poder llevar una obra a cine. Obviamente cambia. En la obra de teatro, Dos Hermanas es su premisa es muy sencilla, es una infidelidad entre dos hermanas. La obra que tenía era una comedia, la obra que tenía. Y son dos actrices. Y son dos actrices. Tenía de bueno era que se recreaba en el escenario una cantidad de sonidos y una cantidad de personajes que no existían, con una persona que estaba ahí, no era grabado, estaba ahí abriendo la nevera, poniendo la cerveza. Entonces eso fue muy llamativo y muy innovador, porque éramos dos actrices y hacíamos una fiesta. Nuestro infiel, o sea, mi marido que me quita, eran unos zapatos, unas llaves y un y eso fue, y la gente identificaba a García. Cuando ya lo pasan a cine, pues García tiene que existir. Sí, si no, y toda esta fiesta y todos esos personajes tienen que existir. Esto ya se rodó, yo ya vi un primer corte. Vamos a ver cómo nos va, porque ya es una cosa audiovisual, que la dirige Clich, y Clich tiene una premisa que es muy interesante, y él dice, es una infidelidad. Entonces, volvamos esto de otra manera. Es una obra de 2004 y la van a estrenar ahorita. La hicieron 20 años después, el año pasado la hicieron, ¿no? Ya está hecha. No sé la productora cuándo decida estrenarla, porque a uno ya se le sale de las manos, y siento que las películas de cine también es importante que las muestren en festivales, y bueno, y no sé si en estos momentos está. Entonces ahí es muy interesante es ver a García y ver los personajes que en la obra no existían. Ahora, falta que el público la vea. Yo nunca digo... ¿Y estás tú? Claro, no, Fabio sí lo único que dijo es, conservan a las dos actrices, porque es que Juan David es muy injusto que uno como actor se dé la pela de hacer temporadas y todo, y cuando llega una cosa audiovisual, entonces no, venga, llamamos a dos niñas de 30 años, divinas, bizcochas, para que la hagan. Entonces Fabio dijo, no, si no con es así... muchos seguidores. Fabio dijo, no, si no es así, no, hagan otra cosa. Y pues los productores y Clich respetó eso. Entonces somos Marcela Mar, que en el momento en que la hicimos se llamaba Marcela Gardiazabal, y yo. Somos las protagonistas de esa historia. Hay otra obra de esa época que creo que tiene que ver, o no, también me invento las cosas, pero con un activismo que tú has tenido. ¿Esa obra se llama Donde ladran los perros? Cada vez que ladran los perros. Y eso tiene que ver con tu activismo, con tu fuerza, la defensa de los animales, que que ha sido también como una cosa tuya importante en la vida, como una causa que has defendido con mucha fuerza. Cuando yo conozco a Fabio, yo le empiezo a hablar de los animales y de ser intensa con eso. Yo, Juan David, quiero más a los animales que a la especie humana. Y sí he tenido un activismo muy fuerte. Fui miembro fundador de Fundación Mía. Ella se llamaba María Inés Acosta, por eso se llama Mía, que ya es una fundación que lleva 40 años. Y bueno, todo lo concerniente a sentarse en esa época con la Secretaría de Salud, ahora con el IDEPIVA. Yo creo que también fui parte de que el IDEPIVA exista, digo de muchos, de estar en las marchas para que se acabe la tauromaquia, de ir y venir, de hacer mucho activismo muy fuerte. Entonces yo no sé si de tanto hablarle yo a Fabio de los animales, Fabio empieza a entender que los animales también son víctimas del conflicto, porque son víctimas. Y cada vez que ladran los perros, parte de una noticia que él ve de que en una finca masacran a toda una persona, matan también a algunos animales, pero otros quedan ahí a la deriva, cuando unos mueren y otros tienen que ser desplazados, ¿no? Como lo que ha pasado. Entonces empiezan a existir
como en Labio de Liebre el conejo, la gallina, el perro, como en Historia de una oveja, pues es la oveja la que cuenta la historia, como parte de eso, pero no como una imposición de decirle, Fabio, hablemos de los animales, no, sino yo no sé si a él le queda todo ese... De hecho, cuando yo lo conozco a él, ellos tenían un perro que se llama Mercucio, y el perro siempre estaba como en el garaje, como en el patio. Ellos es la familia de Fabio. Ellos no empiezan, no son maltratadores, ni mucho menos, pero no son personas tan amantes de los animales. La familia mía sí. Ahora, yo no considero que el perro que duerme en el patio y el que duerme en la cama, entonces el perro que duerme en el patio es maltratado. No, ojo. Ojo, porque yo conozco fincas y gente que los tiene muy bien, pero que no permiten que se suban a la cama. Y ya las que son animalistas extremas, que no, que el perro tiene que dormir bajo las cobijas, no. Hasta allá no. Entonces, pero no le paraban tantas bolas, entonces yo empiezo a llevarlo al veterinario, a ir y venir. Y los papás de Fabio, que vienen del campo, empiezan a ver y yo llevaba a mis perras y en Navidad los perros estaban conmigo y todo. Entonces empieza un poco a cambiarles a ellos también eso y a Fabio me imagino que le empieza a crear otra cosa. Fabio ya ve los animales desde otro punto de vista porque además Fabio es una persona que le tiene miedo a los perros. Porque una vez cuando era chiquito lo mordieron, entonces si él ve un perro grande, él perfectamente se puede cambiar de cuadra. Y empieza a tenerles mucho cariño y ama a los gatos, pero tiene toda esta alergia, pero de cerrársele acá, de ponerse... Y pues uno también tiene que tener límites, ¿no? No, el hecho de que alguien quiera los animales no es porque los tenga que tener. Yo toda la vida los he tenido porque mi familia siempre recogió, mi abuela, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Entonces eso es un activismo que me gusta mucho que esté en las obras. Voy a contar una historia aquí que nos concierne a los dos. Elías, que es el hijo de Jimena, que tiene la misma edad de mi hijo Tomás, fuimos a Armero. Armero murió mis abuelos en esa tragedia. Y yo llevo 40 años, esa es como un poco 40 años no, digamos, un par de décadas, un poco más hablando de eso, ya como adulto. Y yo jamás me había hecho una pregunta que la hizo Elías, y es, yo le conté a Elías y a Tomás, pues miren, aquí pasó esto. Y Elías me dijo, ¿y qué pasó con las vacas y los perros y los gatos que vivían aquí? ¿Cuántos se murieron? Y yo dije, nosotros nunca nos habíamos preguntado por los animales que murieron en Armero. Es verdad. Tremendo. Claro, cuando hay un terremoto, cuando hay esa cosa de desplazamientos, claro, yo me pregunto por los humanos, pero siempre digo, ¿qué pasa con los animales? Qué fuerte, ¿no? Eso es muy fuerte. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial yo leía, por ejemplo, todo eso del zoológico y todo eso, porque cuando caen bombas, pues imagínese la gente que va a pensar en salvar un gato cuando tiene que salvar un hijo o cuando se tiene que salvar a sí mismo. O un gorila. Exactamente, entonces, y estamos hablando de animales pues grandes, ¿no? No de un perro y un gato, pero siempre pasa. Ahora me imagino en Gaza, por ejemplo. Qué dolor. Entonces, y la gente... Y es ahí cuando, por eso yo tengo el monólogo, yo no estoy loca, porque la gente empieza a decir, pero usted cómo no va a tener hijos y va a pensar en los animales. Es que una cosa no excluye la otra, la gente lo entiende mal. El hecho de que yo ayude a los animales no quiere decir que la gente no me importe y menos los niños. Simplemente son decisiones que uno toma, pero la gente hasta ahora empieza, bueno, en muchos países lo han visto desde hace mucho tiempo, pero ya en Colombia empiezan a ver que los animales no son cosas, que son seres sintientes. Y por eso entonces la Corte Constitucional no solamente avala que se terminen las corridas de todos, sino que empieza a hablar de los gallos y empieza a hablar de las corralejas. Y yo lo miro y yo digo, gracias, pero pierdo por otro lado la fe en la humanidad cuando yo sigo viendo lo de Gaza y no pasa nada, Juan David y Jimena. Y estoy hablando de niños, y estoy hablando de madres, y estoy hablando de padres, y estoy hablando de una cosa que yo ya literalmente no puedo ver por redes. Un genocidio que se produce en vivo frente a nosotros y somos impotentes. Impotentes, y yo digo, porque todos vimos las películas nazis, pues, y yo creo que muchos lloramos viendo muchas películas, la lista de Schindler, la del pianista, cuántas no hay, y lloramos. Y yo les digo, y uno se levanta y dice,
qué triste que pasó, pero ya pasó. Ya pasó. Está pasando. Entonces uno dice no, la humanidad no. Complejo. Marcela, usted acaba de nombrar su monólogo, Yo no estoy loca, y resulta que por muchas decisiones en su vida le dicen, Marcela, usted está loca, ¿no? Por todo lo que usted nos va a contar ahora, porque quiero que nos cuente sobre ese manifiesto que usted hace de pararse sola en escena, que creo que es como de las acciones más valientes para nosotros los actores y más importantes cuando estamos solos en un escenario hablando de una historia, en este caso una historia suya. Entonces, cuente sobre ese monólogo. A Fabio y a mí los monólogos no nos gustan mucho. Pero un día Fabio me dijo, ¿usted qué le gustaría hablar? Y yo le dije, yo soy mamada de que en este país me digan que yo estoy loca. Como Fabio me conoce tan bien y conoce todas las anécdotas mías, ya sea con relación a relaciones afectivas o toda esa pelea que yo tuve con las EPS, con mi mamá y con mi papá, que mi papá se murió hace 10 años, mi mamá ya va a completar, se murió en el 2018, y yo vengo peleando desde cuando ellos estaban vivos. O sea, entonces Fabio, a mí me parece que Fabio es un dramaturgo muy... Lo que pasa es que la gente dice, pues Marcela, ¿cómo no va a hablar bien de Fabio? Pero de verdad me parece un tipo muy brillante a mí, y hace Yo no estoy loca de unas anécdotas, porque es de unas anécdotas, y hace un texto tan maravilloso como es Yo no estoy loca, y termina así siendo un manifiesto de... Usted no, que lo digo porque a mí desde chiquita, yo le digo a mi mamá a los 9 años, yo nunca me voy a casar. Y lo mantuve. Yo no Lo quiero, mantuve. y yo no quiero tener hijos. Fuiste coherente. Y fui coherente. Entonces, a mí siempre a uno le decía a mi tía y eso, mi mamá, está loca. Eso está loca, eso se le va a pasar. Entonces después empiezo a ayudar a los animales, y al principio, porque sí somos más mujeres en el tema de los animales más que los hombres, un poco viejas locas. Así nos decían en la Secretaría de Salud, ay, unas viejas locas aquí a joder. Ya no, ya es un movimiento que pone votos. Que pues, entonces ahí ya sí le empiezan a... Entonces yo decía, no, es que yo no es que no quiera niños por querer a los animales, es que quiero ayudarlos. Usted está loca. Cuando yo empiezo a pelear en la EPS, ya de verdad los celadores me veían entrar y decían, ya llegó la loca. Que un día yo le dije, ¿usted cree que yo estoy loca por luchar por los derechos de 2 viejos que son mis padres? Y así, ¿no? Entonces, usted está loca. Entonces, por muchas cosas, yo una vez me varé, Juan David y Jimena, subiendo el puente de la 68 ahí en el Éxito. Me varé. Entonces, ¿qué hice? Saqué las cosas que uno pone. El mercado. Y pasa, no, yo ni siquiera, los triángulos. Y llamé al mecánico pues a esperarlo, porque además yo sí no sé cómo desbarar un carro, etcétera, etcétera. Y pasaron 2 tipos y me dijeron, vieja, deje de ser tan bruta, deje de parquearse ahí. Yo digo, ¿en serio a los hombres se les ocurre que uno de mujer subiendo un puente se va a parquear? Me lo dijeron hombres. Los brutos son ellos. Nunca me lo dijeron mujeres. Entonces, eso, vieja loca, quítese de ahí, ¿cómo se parquea ahí? Entonces yo decía, no puede ser. O sea, de verdad, no puede ser que a uno... Entonces todas esas cosas llevaron a que Fabio escriba Yo no estoy loca, que es una obra, lo que tú dices, a mí me da... Mire, lleva más de eso, va a cumplir como 270 funciones. Y además ha salido mucho a nivel internacional. Y todavía, yo no estoy loca y yo me muero del terror. ¿Sí? Del terror. Y además es que Fabio es muy pilo. Y es un personaje muy parecido a mí. Ese personaje tiene pensamientos catastróficos como yo. Yo todo el tiempo tengo pensamientos catastróficos. Y entonces ese personaje todo el tiempo tiene pensamientos catastróficos. Entonces eso fue también como una catarsis, no, porque yo me divierto mucho haciéndolo, no quiere decir que se me hayan quitado los pensamientos catastróficos, pero fue tan inteligente de meterle eso. Entonces ¿Y es muy harto si te pedimos un pedacito de texto? No es harto, sino que no sabría cuál hacer. El monólogo empieza como, simula como lo que puede uno encontrar o lo que la gente en su imaginario puede pensar en una clínica psiquiátrica, que uno entonces empieza como no, o como si uno estuviera loquito. Y yo paro y digo, yo no estoy loca. ¿Loca por qué? Porque exijo, porque denuncio, porque hablo, porque no acepto. ¿Loca por qué? ¿Loca porque hablo sola?
loca porque hablo con mi perra, loca cuando les diga que mi perra me contestó. Digamos, así empieza. Y cuenta otra cantidad de anécdotas donde las mujeres se empataron mucho y terminó siendo casi que algo feminista, pero la obra no está en contra de los hombres, porque de hecho planteamos la infidelidad y la infidelidad está planteada desde la mujer. Sí, porque seguir en ese tema que el hombre es infiel y que no, eso también ya tampoco. No me parece justo con los hombres tampoco. Pero claro, las mujeres se terminan identificando muchísimo, muchísimo con muchas anécdotas. Entonces, y por ejemplo, en la obra yo encuentro a mi marido acostado con otra. Entonces yo lo que digo, porque yo voy a ir a preparar una comida y lo encuentro ahí y lo que le digo es, comamos los tres y hablemos. Entonces durante la obra la gente es como, me pasó una cosa que no pasa en general, porque en las obras de nosotros o uno oye reírse a la gente o llorar, pero nunca hablar. Pero en Yo no estoy loca la gente empezó a hablar. Así. Uy, no, pero ¿usted por qué le hace eso? Uy, no, pero déjelo. Y yo al principio, entonces yo me empecé a involucrar con la gente y ahora los escucho y contestas. Y claro, les contesto, porque cuando yo les digo en esa escena, comamos los tres, muchas mujeres hacen ¡ah! Y yo digo, pero entonces ¿qué? ¿Lo mato? ¿Lo mato? Claro, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Lo mato? No, hay que ser civilizada. Entonces, Yo no estoy loca también genera esas cosas que la gente empezó a hablar. Habla, se meten, dicen cosas que en Bogotá, o por lo menos yo en los sitios que he ido con las otras obras del Petra, pues en Labio de Liebre uno oye a la gente llorar. En Oveja uno la oye llorar, en Mantener el Juicio los oye llorar, como reírse también. Pero uno no oye meterse a la gente y hablar y decirle algo como, oiga, no haga eso. No, yo no sé si es porque esto es una comedia, que la gente empieza, es como que les sale. Porque se identifican también con la sí, historia. Se identifican, sí. Entonces las mujeres se identifican. Una mímesis ahí. Yo, obviamente, ya vamos hacia el final de la conversación, pero quería preguntar, me imagino que Jimena también, o supongo mal más bien, pero sí quería preguntar obviamente por Labio de Liebre, porque sí creo que hay como un punto de inflexión, en todo caso significa esa historia para ustedes, no sé si interpreto mal, pero sí hay como un despliegue mucho mayor, algo pasa con esa obra, abre una conversación muy grande. Yo he estado en esa obra 3 veces, con el Teatro Colón lleno, es una cosa, digo, yo creo que es una de las grandes obras del teatro colombiano y el teatro mundial, al igual que Historia de una Abeja, pero yo siento que esa obra produce algo, es una sincronía, es un momento en donde se empiezan a destapar muchas cosas en este país. ¿Cómo ocurre ese proceso creativo alrededor de esa obra? ¿De dónde aparece? ¿Qué es lo que están hablando dentro de Petra para que esta obra pues salga a la luz? Bueno, quiero decir, a nosotros digamos que vamos haciendo y haciendo hasta que aparece Mosca en el 2000 y parte de una lectura lateral, así la llama Fabio, de Tito Andrónico de Shakespeare. Y era cuando todo el tiempo aquí hacían treguas y al otro día se mataban los mismos. Y Tito Andrónico, esas dos familias se matan y Fabio la traspasa un poco a lo que nos pasa. Y eso impacta mucho. Me acuerdo de Fanny. Fanny era una persona que hacía un teatro comercial, pero una vieja tan inteligente que ella sabía qué podía llevar y qué no podía llevar. Entonces ella la ve y dice, esta obra parte el teatro colombiano en 2. A mí me pareció pues mucho halago, pero y sí, ¿cómo será que ella vuelve y le invita? Es la única obra que está invitada 2 veces a un festival iberoamericano, porque ella dice, y ahí es cuando nos ganamos un premio de la UNESCO y empezamos a salir internacionalmente. Si eso empieza a marcar un hito, por lo menos a nivel internacional. Si bien nosotros empezamos a crear un público, Mosca hace que llegue más público. Y después, bueno, vienen otras obras y Labio de Liebre. Nosotros no tenemos creación colectiva, Jimena y Juan David. Fabio es nuestro dramaturgo y nuestro director. Claro, cualquier actor escribe en el escenario, porque no es lo mismo que Marcela Valencia haga un personaje a que se lo den a Jimena, porque Jimena como actriz va a proponer otras cosas y eso es lo lindo de los actores y de las actrices, porque si todos hiciéramos uno, pues no sería tan chévere.
Entonces Fabio ya venía escribiendo Labio mucho tiempo, la tenía completamente escrita. Y en esos festivales hace un pitch donde estaba mucha gente y empiezan a escribir de Alemania, de sitios, pero no se concreta, y Manuel José Álvarez estaba en el pitch y tuvo una visión porque el Colón siempre era para cosas internacionales. En los festivales ni siquiera ponían un grupo colombiano a abrir eso. Y Manuel José dice, venga, a mí me interesa hacer esto. Y le empezamos a montar. Y claro, tenemos el apoyo del Colón de recursos, que no es lo mismo. Obviamente siempre el Petra tiene que poner recursos. Y se hace, digamos, se arma un equipo también muy, muy pro de director de arte, de una cantidad de cosas. Y termina Labio y Liebre. ¿Y qué pasa? Se estrena en el Colón. No es lo mismo estrenar en el Colón que estrenar la obra en X teatro, incluso en el Petra. Y empieza, como tiene que ver con todo esto de los desaparecidos y todo eso, y yo creo que también estéticamente, sí, el hecho de que sean, bueno, hacer un spoiler aquí, aunque ya eso el hecho de que sean unos personajes que están muertos, contando la historia también pega mucho, y que la gente descubre eso después. Entonces, y claro, empieza a venir al Colón esa gente que siempre ha ido al Colón, perdón. Tómate tu agüita, tranquila. Que siempre ha ido al Colón y empieza a ir a expresidentes y empieza a correrse la bola, tan así que va Juan Manuel Santos. Va el hijo de Juan Manuel Santos, no me acuerdo si Martín, y él pone una cosa en Twitter maravillosa, y yo me imagino que él le dice, papá vaya, y va Juan Manuel Santos, y Juan Manuel Santos llama a la ministra de Cultura en ese momento y le dice, yo necesito apoyo para que esta obra la vea todo el mundo. Mariana Garcés. Sí, era Mariana, sí. La vea todo el mundo, porque creo que a Mariana Garcés no le gustó. Sí, y eso está bien también, sí, eso no está mal. Y ahí empieza como esto, entonces, ¿qué marca? Que Labio de Liebre empieza a vender una obra de un grupo independiente, se empieza a vender la boletería como si fuera comercial. Y eso a mí me parece muy interesante y pasa un poco, no tiene la misma fuerza, pero empieza a pasar un poco con Historia de una oveja, que vuelve y la coproduce el Teatro Colón, y empieza a pasar un poco con lo de la JEP. Claro, lo de la JEP también ayuda a toda esta propaganda horrible que empiezan a hacer, que, mejor dicho, prácticamente de la Casa de Nariño nos dieron eso, y Fabio lleva trabajando con la JEP un año antes. De hecho, la JEP se crea en el gobierno Santos. La JEP, cuando Marcela dice eso, se refiere a la obra Mantener el Juicio, que es una creación sobre esta justicia especial para la paz y estos jueces. Sí, yo voy hablando como si todo el mundo supiera. Y sí, entonces, la JEP lo que quiere llevar es un mensaje para los negacionistas y para los que no conocen, porque hay mucha gente que no sabe qué es la JEP, que no sabe, ni siquiera se ha visto media hora de una audiencia, que uno las puede ver. Y empiezan a trabajar. Y después, cuando sacan malintencionado esto, pues, ¿qué fue lo que hizo? Que nos hicieron una publicidad y ni siquiera nosotros llenamos la sala, la sobreaforamos 4 meses para un teatro independiente. Pero lo más interesante de esto, Juan David y Jimena, es que la gente llega y gente nada que ver, ni siquiera público de uno, y dicen, todo lo que están diciendo es mentiras. Esto no es para limpiarle la cara a las FARC. Eso les dan durísimo a los militares. Y no es durísimo, es que eso es la JEP. De hecho, ellos revisaron el guión, porque nosotros no nos podíamos empezar a inventar cosas, ¿sí? Eso tenía que ser una cosa un poco como lo que realmente pasa en la JEP. Y la gente empieza a decir, pues hombre, sí, una cantidad de familias que están buscando a sus hijos o a su esposo o a su hermano o a lo que sea y que terminan por lo menos sabiendo qué pasó y dónde están los restos. Eso no quita la culpabilidad, Juan David y Jimena, porque yo, Marcela, eso sí lo digo personalmente, yo quisiera que estas personas pagaran miles de años, pero así no se da un proceso de paz, no se da. Entonces yo por lo menos siento que y yo como sigo obviamente a la JEP, cuando ellos empiezan a decir, en Sucre encontraron 30 personas, ahora en La Escombrera, que siguen encontrando, yo creo que debe ser muy doloroso que a uno le maten un familiar.
pero más doloroso uno nunca saber qué pasó. Por lo menos cuando las familias saben qué pasó y dónde está, pueden cerrar un ciclo. Total. Sí, pueden enfrentar a estos victimarios con todas estas atrocidades que hicieron. Entonces, por eso, y no es porque nosotros tengamos la hora de la JEP, si no la hubiéramos tenido, yo, Marcela, soy partidaria de esas cosas. Yo sí quisiera que Colombia tuviera paz, 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 pero no la logramos tener. Independiente de si yo soy actriz o si yo lo... Y sé que muchas personas que están viendo esto, que quisieran esto mismo. Esto ya, por favor, no más. Es lo mismo, dígame quién en sus... Bueno, sí, lo sé. En sus cabales... ¿Quién no quisiera parar esto de Gaza? Claro, sí, sé que hay gente que no. Sé que hay gente que le interesa la guerra, sé que hay gente que le vale huevo. No sé cuántos niños han muerto porque venden armas o porque eso es un negocio, porque quieren cueros, pero yo creo que, no sé, que somos más los buenos. Wow. Pues Marcela, para mí como artista, como actriz, es muy importante escucharla. Quiero felicitarla por el trabajo que han hecho durante estos 40 años. Serían muchas preguntas más las que quisiéramos hacer acá. Pero gracias por lo que están haciendo en este momento, por llevar 40 años dando un mensaje, comprometidos con el país. Y usted, una mujer que siempre se mueve. Yo creo que usted se levanta desde una causa social y a pesar de que usted tiene un humor bien negro, es un dulce de mujer. Muchas gracias. Sí, de hecho yo soy una mujer bien frágil. Sí. Lo que pasa es que con esta voz que tengo y me ha tocado un poco defenderme desde la relación con mi padre, que fue bien difícil, entonces yo parezco una mujer muy fuerte, pero ustedes no se imaginan lo frágil que soy. Soy muy frágil. Y muchas gracias por este espacio, estos espacios. Yo sí podría hablar y hablar y hablar del trabajo, de muchas cosas. Lo único que sé es que son 40 años muy, muy duros, que en estos momentos agradezco muchas cosas y me siento privilegiada, pero que hay que trabajar muy duro. ¿Mantener el juicio está pronto o la van a volver a...? No, mantener el juicio sí, ya hicimos 4 meses de temporada y ahorita hicimos una gira nacional en 8 ciudades. Yo creo que la idea es seguirlo mostrando en territorios, pero ahorita, Juan David, veníamos, Fabio siempre hace, por ejemplo, hizo Labio de Liebre, hizo Yo no estoy loca. Hizo Historia de una oveja, hicimos 25 cosas, que es una comedia. Bien, bueno. Y ahora estrenamos Duplicado, que esta vez es un homenaje al teatro, Juan David Jiménez. Sí, me dijo que está espectacular. No tiene, aunque mi novio me dijo, tú me dijiste que esto no tenía mensaje, y tiene un mensaje, digo, social o político. Él me dijo, el mensaje que le dejan, que uno quiera al teatro y quiere ir al teatro es maravilloso. Eso lo ve el público, es maravilloso, pero en estos momentos es una comedia donde nos estamos divirtiendo porque además empezamos Vorágine, siguió Mantener el Juicio, siguió Labio de Liebre, siguió Oveja. Y eso también para nosotros como actores es duro porque son cargas fuertes de interpretación. Entonces ahorita personalmente yo estoy haciendo un policía despistado, ahí, que no sabe a veces ni manejar un arma. Es una comedia y es un homenaje al teatro. Pues qué maravilla. Pregunté lo de Mantener el Juicio porque esta conversación que ustedes están viendo hoy, viernes, a partir de las 7 de la mañana empezaron a verla, pues aparece también en un momento en donde la JEP emite sus 2 primeras sentencias, una contra las FARC y otra contra algunos militares por los casos de paramilitarismo. Y creo que ojalá esa obra pueda también tener un dispositivo distinto. Quizás, yo sé que Fabio no es muy amigo y ustedes no son muy amigos de eso, pero ojalá esa obra pudiera verla mucha gente, porque creo que el lugar de los jueces en este país, el lugar de la justicia, es un lugar sobre el que tenemos que reflexionar también con imaginación. Estamos atacando a una jueza hoy de manera infame y creo que no podemos permitir que los jueces se conviertan entonces en el nuevo blanco de la
de las emociones políticas y politiqueras del país. Yo también te quiero dar las gracias, por supuesto, Marcela, a Teatro Petra, a todo lo que han hecho, a todo lo que han abierto en este país, a la conversación pública y evidentemente a tu lugar en el teatro en Colombia, porque creo que esa locura que sí me parece que nos habita es muy importante en un mundo que a partir de la cordura ha creado verdaderas empresas de devastación y de violencia. Hay que tener locura para defender la dignidad de todas las especies, de los animales, de la gente, del arte y de la imaginación. Gracias. No, gracias. Y bueno, quiero decir una cosa. Primero, Jimena, pues la conozco como actriz. También hizo un monólogo maravilloso donde se veía, además, espectacularmente divina. Que también sé que hacer eso es aguerrido. Y a Juan David, que yo lo vengo a conocer como ministro de Cultura, y me parece que hizo una labor. Yo creo que todo el gremio estábamos muy contentos y fue muy duro cuando se va. Y empiezo a conocer, no solamente como ministro, sino, lo digo aquí, Juan David, se lo dije a Jimena y lo he dicho, uno de los hombres más inteligentes que tiene este país y más sensibles, y que ojalá esté en muchos lugares donde lo necesitamos y donde mucha gente lo necesita. Usted no se imagina lo importante que es. Seres humanos de ese calibre es, yo creo, que lo que necesita replicar Colombia, y a Jimena también replicarla como actriz, y ahora que me contó que está en el mundo de la comunicación muy, muy aguerrida también, decidirse a estudiar eso, porque eso también se necesita valentía. Voy a llorar. No, en serio. Gracias, Marcela. No, gracias, Jimena. Gracias. Nos vemos en la próxima conversación con artistas. Todos los viernes a las 7 de la mañana activamos este triángulo. Funciona mejor, funciona a veces menos, pero creo que hoy y la primera, por supuesto, tuvimos una maravillosa invitada. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la mañana junto a Jimena Erazo aquí en Conversaciones con Artistas. Nos vemos.